Os damos la bienvenida a nuestro programa número 198 de Aprendiendo a Pensar. Estamos muy cerquita del programa número 200 y estamos analizando, al igual que la semana pasada, partidas un poco más recientes en relación a todas las partidas que habíamos visto en este programa, siempre partidas pues de ajedrez romántico, de ataque. Pues hemos rescatado partidas también actuales o de esta década en la que también se juega el ataque. Es cierto que la tendencia actual de juego no es como antiguamente, sino que se juega un poquito más comedido, mirando más las defensas, las estructuras de peones, jugando de manera más sólida y a veces pues atacando ya cuando es necesario en el final. Antiguamente se salía de huello desde el primer minuto, ¿no? Pues hemos rescatado algunas partidas en las que pues más o menos se conserva ese espíritu. Concretamente hoy vamos a ver una partida del Campeonato de Europa que se jugó en el 2014 en Yerevan y la partida podemos decir que es un poco universal porque se juega por todo el tablero. Hay pequeñas batallitas, aventuras por todo el tablero hasta que las negras terminan rematando en el enroque del rival con mucha belleza, una combinación muy bonita. Pues es una partida entre Tomaszewski con blancas y Perunovic con negras. Espero que no os la perdáis y que disfrutéis todos con nosotros. Bien, pues hacemos especial hincapié en el juego de las negras, que como hemos dicho, bueno, va a ser bonito las maniobras de ambos jugadores, con blanca y con negra, pero finalmente son las negras las que van a llevarse la victoria atacando al enroque rival, no sin antes haber, como hemos dicho, batallas por todo el tablero, lo que llamamos un juego universal. En D4 juegan con blancas, en este caso Tomaszewski, y las negras jugaron caballo F6, una jugada flexible que puede derivar en India de rey, en ninzo India, incluso en India de dama, todavía incluso en gambito de dama en caso de que se trasponga, ¿no?, con este tipo de jugadas más tarde. Todavía no podemos catalogar con un nombre o clasificar esta apertura. C4 y las negras jugaron C5, con lo que ya entramos en una defensa Benoni. Las negras dan la oportunidad a las blancas de que ganen más espacio. Eso fue lo que hicieron, ganaron más espacio en el centro y las negras ahora pasan de una Benoni, lo que aparentemente podría ser una Benoni, pasan al gambito Volga. Con esta variante, gambito Benko, gambito Volga, recibe ambos nombres, Benko por el jugador que lo inventó. Es un sacrificio, no queremos, como sabéis, este no es un programa en el que demos clases de ajedrez, para eso tenemos la escuela deportiva y el club de ajedrez de aquí en Almonte, pero si queréis profundizar en este tipo de aperturas os animamos a que os inscribáis. Sí, comentaros simplemente que es un sacrificio de peón en el que las blancas sí lo aceptan, las negras volverían a jugar ahora a A6 con la idea de que las blancas lo tomaran y desarrollar muy pronto este alfil, que si os fijáis todavía a las blancas no le ha dado tiempo a jugar el peón E, y en caso de hacerlo, después evidentemente de controlar esta casilla, pues las negras podrían tomar y evitar que las blancas enrocaran. Tampoco es demasiado grave porque luego el rey puede hacer un enroque artificial y quedar con bastante espacio, pero las negras con un peón menos tienen bastante ataque. Es una línea muy curiosa en el ajedrez, muy interesante, en la que se sacrifica pues un peón para atacar, pero muy a largo plazo. En este caso, pues jugaron, como hemos dicho, B5, que es la jugada que ya sí se caracteriza por ese nombre, que es el gambito Volga o gambito Benko, y las blancas, como hemos dicho, lo aceptaron. A6 jugaron las blancas, y aquí muchos de los jugadores rechazan el tomar ese peón, y lo que hacen es devolverlo quizás en mejores condiciones. Para que el alfil negro no se instale en esta potente diagonal, pues muchos jugadores con blanca rechazan entrar en esas variantes teóricas y entregan el peón o devuelven el peón ahí en B6, donde parece que es menos peligroso. Evidentemente ahora ya no van ganando un peón, pero a cambio no tienen las negras este pedazo de diagonal en A6 F1. No fue el caso, sino que las blancas aceptaron, y también es perfectamente jugable aceptar el gambito. En este caso las negras jugaron G6, aquí hay diferentes órdenes en los que se puede jugar, este quizás es el orden más correcto, más teórico, y ya podría tomarse el peón de A6, pero juegan alfil G7. No hay prisa, evidentemente ese peón pues no va a poder ganarse. Después de alfil G7, las blancas jugaron caballo F3, enroque, G3 jugaron las blancas, y D6. Si os fijáis, ya ha terminado la configuración de peones
más sólida que pueden tener las negras, con las dos columnas abiertas para poder atacar con las torres y con la dama, ¿eh? Así que fijaros qué configuración de peones más sólida, que es la que llamamos la estructura de peones del dragón, porque aparece siempre en la defensa siciliana variante del dragón. Pues después de esta jugada y de D6 por parte de las negras, las blancas jugaron alfil G2 y caballo D7. Ya podemos decir que sí que es una partida muy poco común, en el sentido de que normalmente en el gambito Volga o Benko este peón ya se ha capturado hace 1, 2, 3 o incluso más jugadas. Las negras lo están posponiendo mucho y están prefiriendo desarrollar antes todas las piezas. Las blancas enrocan y caballo B6. Fijaros cómo el caballo sigue una casilla natural, desde donde puede atacar al peón, junto con el otro caballo, y desde donde podrá, en el momento que el peón desaparezca, el alfil también hacer presión sobre D5 o incluso la dama. Así que un orden diferente, y por fin, después de torre E1, por fin tomaron las negras alfil por A6. Y ya entramos en esquemas muy conocidos ya, evidentemente, para los jugadores aficionados no, pero para los que llevan más tiempo en ajedrez o están más familiarizados con esta variante, sí que ya entramos en caminos muy conocidos. Normalmente las piezas están así. Es posible que el caballo, en lugar de B6, se quede ahí para intentar, cuando las blancas jueguen E4, pues intentar ganar esta casilla con caballo G4 y E5 y tener un caballo ahí de más tomando y entrando en una casilla muy potente con la ayuda del alfil. Esas son maniobras que suelen hacerse en el gambito Benko, pero como decimos, las negras han optado por una línea más secundaria. Torre B1 jugaron las blancas y alfil C4. Las negras empiezan a atacar ya, si os fijáis, después de su estructura de peones tan sólida, por estas dos columnas abiertas empiezan a atacar con la torre y el alfil ya a este peón, provocando ya debilidades. Las blancas tienen un peón de más, pero en la mayoría de las ocasiones ese peón se recupera, sea el de A o el de B, y entonces el peón C llegará a ser muy fuerte en el final, porque será un peón pasado. No hay ningún peón blanco que pueda oponerse a él, solamente piezas que se irán capturando, y este peón tiene muchos billetes para poder coronar y convertirse en dama. Todo eso es a largo plazo. Evidentemente hablamos un poquito del plan que tienen las negras cuando hacen el gambito Benko o Volga. Después de alfil C4, las blancas jugaron E4, como decimos es bastante habitual para apoyar a este peón y para en algún momento poder tener opción a la ruptura en E5, y las negras recuperaron el peón. Tarde o temprano se recuperan. Hay partidas en las que los jugadores intentan que eso no ocurra, intentan defender todos sus peones, pero van quedando mal porque sus piezas quedan muy defensivas, las negras empiezan a traer todas las torres y al final, si no se recupera el peón, quedas en posición muy inferior. Así que de todas formas parece ser que las blancas lo han entregado ya directamente, y después de alfil por A2, caballo por A2, torre por A2, hasta aquí todo lógico. Fijaros cómo las blancas ya han recuperado el peón y están muy activas. No podemos decir que ninguna pieza negra esté mal, la torre está muy bien situada, el caballo también en un momento dado puede saltar a casillas muy importantes para atacar al peón débil. Fijaros cómo este peón ha quedado bastante débil en B2. Podemos traer la dama, podemos traer la torre, el alfil es muy potente. No hemos hablado de este alfil, pero el gambito Benko, el alfil es uno de los protagonistas principales, ¿no?, de la batalla. Así que las negras van a ganar con un ataque al enroque, parece increíble, pero de momento con un juego universal por todo el tablero, también por el flanco de dama. Después de torre por A2, las blancas jugaron B4, intentando deshacerse, si os fijáis, de este peón débil para cambiarlo por el peón más fuerte de las negras, ¿no? Y entonces la posición pues quedaría simétrica. Ese era el plan, por así decirlo, que tenían bajo la manga guardado las blancas. Sin embargo, las negras rechazan eso, prefieren jugar con el peón C, que va a ser pues un dilema, ¿no?, porque es un peón defendido, que tiene otras piezas que controlan casillas por donde va a ir pasando, que puede seguir siendo más defendido y puede ser un peón, de hecho ya es un peón pasado, así que es muy peligroso ese peón C. Es cierto que se ha desconectado de esa cadena de peones y entonces pueden las blancas intentar atacarlo para capturarlo, pero en torno a él gira bastante de la partida
ahora. Caballo de 4, una buena casilla, que si os fijáis antes no la disponían. En el momento que el peón avanza, eso siempre recordarlo, un peón cuando avanza gana casillas, pero deja atrás otras sin defender, y son las que en este caso aprovecha este caballo, que tiene aquí una casilla espectacular en C6, desde donde controla 2 puntos interesantes y con una cadena de peones que lo hace pues estar bastante estable en esa casilla. Después de caballo de 4, las negras jugaron caballo G4, las blancas jugaron torre F1 para defender el punto F2, caballo A4 jugaron las negras. Si os fijáis, ya los caballos están controlando casillas por donde va a pasar el peón, la torre también, así que el peón empieza a ser todavía más peligroso. El caballo en C6 hemos dicho que está muy bien instalado, aunque si os fijáis está como solitario, es la única pieza avanzadilla, todas las demás están un poco pasivas y no contribuyen al ataque. Así que dama de 7 salva todo, evidentemente protege al peón de E7, que no debe de perderse porque se desmoronaría, ¿verdad?, la cadena y la estructura de peones negras. Así que después de dama de 7, pues las blancas jugaron alfil H3, una clavada. Si os fijáis, el caballo negro queda clavada, y esto es lo que da pie a las negras a pasar el juego desde el flanco de dama, donde se estaba centrando todo, al flanco de rey, porque si os fijáis ahora jugaron H5 para defender a ese caballo que estaba amenazado, dama F3 jugaron las blancas, rey H7, muy interesante porque deja pasar la torre. Quizá si esta columna se abre, pues sería muy interesante tener la torre detrás, y también esa jugada sirve para apoyar al alfil y cambiarlo por este de C1, que está evitando que el peón corone, y además pues el alfil de G7 ahora ya no tiene mucha historia porque estamos centrando el juego en el flanco del rey. Así que rey H7, una jugada aparentemente un poquito incomprensible, pero que tiene su lógica. Alfil F4, jugaron las blancas, torre A8, comunicando las torres, podía haberla pasado por H8 en caso de que las blancas tomaron, pero como la columna no se ha abierto, las negras prefieren llevar la torre al flanco de dama. Juego universal por ambos flancos, es lo que queremos destacar de esta partida, que el negro tenía un juego por todo el tablero. Torre BC1, defendiendo la entrada de ese peón, caballo D2, fijaros qué casilla más fuerte está buscando este caballo, desde donde está defendido y donde provoca amenazas. Torre C2, para evitar que lo haga, aunque la torre está defendida y podría hacerlo perfectamente, de hecho eso fue lo que ocurrió, caballo D3, dama E2, defendiendo a la torre, caballo por F4, y aquí se empieza, si os fijáis, a debilitar la estructura de peones del flanco de rey, y por eso las negras centran el ataque después en este flanco. Fijaros cómo hay muchos peones, pero están un poquito descoordinados, y el rey empieza a quedar un poquito desprotegido. Torre por C2, dama por C2, todo esto son jugadas naturales, lógicas, y torre A3. Ahora entramos con la otra torre, y fijaros cómo amenazamos a este alfil, y además nos acercamos peligrosamente al flanco de rey. El alfil se va, alfil G2, y aquí entraremos ahora pues el que dijimos, ¿verdad? Alfil H6, sobre todo ahora que ya no está el otro alfil, pues estamos amenazando ganar a este peón y apuntar muy peligrosamente ya con caballo, con alfil, con la dama muy cerca, con la torre, al flanco de rey. Muy poco a poco, muy sigilosamente, las negras van consiguiendo su objetivo, entrando por el flanco de dama para pasarlo allí y también por el flanco de rey. Quedan muy pocas jugadas para terminar la partida. Las blancas intentaron expulsar a ese peligroso caballo, y aquí es con donde se le encendió la luz combinativa a este jugador de negras, que hemos dicho que era Milos Perunovic, y jugó sacrificando el caballo, alfil por peón. Esta es una jugada magnífica de ataque, una combinación que ya debe ser calculada muy bien, porque estamos ofreciendo una pieza gratis y queremos evidentemente rematar la partida. Lo tendría todo muy bien calculado Perunovic, tomó con dama a este peón, y entre el alfil, la dama y la torre tenemos que rematar aquí. Todo eso hay que calcularlo evidentemente antes de hacer el sacrificio, y es lo que queremos destacar de estos enormes jugadores, cómo tienen esa capacidad de cálculo.
caballo D4, el caballo intenta regresar, recordáis de aquella casilla que parecía muy fuerte, muy potente, ya de nada sirve incluso tomar este peón, ya no es ni siquiera jaque, por eso era un motivo añadido por el que el rey también se fue. Así que el caballo intenta regresar a donde realmente está ahora la batalla, pero llega bastante tarde. Con el segundo, no podemos decir que es sacrificio, porque no puede ser tomado, sería una jugada ilegal, si os fijáis, ¿no? Sino que se incorpora la torre en unión con el alfil y la dama para entrar en el enroque rival por las rendijas que han quedado, ¿no?, en esa estructura dañada, podríamos decir. Torre A1, que no tiene otro interés que salir huyendo con el rey de lo que va a venir a continuación. La torre se acerca ya amenazando mate en una jugada, porque esto sería mate, así que las blancas no tienen otra opción que intentar defender a este alfil, y se les ocurre que avanzando pues la dama puede intervenir y ayudar. ¿Qué jugaron las negras? Pues dama G3, amenazando ahora el mate por otro sitio, que sería por E1. Todavía no pueden, ¿verdad?, porque está aquí, pero podríamos hacer quizá incluso quitar la torre y meter la dama, ¿verdad?, o buscar un sacrificio de torre, ¿eh? Así que las blancas jugaron rey E1 y las negras jugaron alfil E3. Y si os fijáis en este control increíble de las casillas negras, las blancas no tienen ni una jugada útil en la que no pierdan nada. No hay ni una jugada útil que les sirva. Si retiran este alfil, vendrá mate en una jugada. Si intentan huir con el rey, imposible porque son jugada ilegal, pero si intenta huir por E2, pues simplemente podemos tomar aquí y ganar nada más y nada menos que la dama blanca. El rey no puede huir entonces, ni siquiera puede acercarse ahí por el alfil, así que en esta posición, muevan lo que muevan las blancas, la amenaza es, por ejemplo, torre H1, sacrificamos y entraríamos aquí con G1, ganando otra torre, amenazando al alfil, o incluso siguiendo con el ataque por si podemos capturar la dama blanca. Así que en esta posición tan desesperada, y la queremos colocar de nuevo, las blancas no vieron ninguna jugada útil y terminaron abandonando la partida. Así que fijaros qué juego por todo el tablero, en una apertura muy interesante, el gambito Benko, que sacrifica un peón en la tercera, cuarta o quinta jugada, luego lo recupera y eso provoca que las piezas sean trasladadas al flanco de rey para terminar de esta manera. Y el alfil, que parecía que tenía una gran actividad en el flanco de dama, finalmente se ha utilizado para entrar en el flanco de rey. Una creación más magnífica de los jugadores, en este caso actuales. No son partidas tan rápidas, tan violentas, con tantos sacrificios como antiguamente el ajedrez romántico. Nos cuesta rescatar partidas un poquito más de ataque como esta, pero las hay, en este caso de nuestra década, en este campeonato de Europa. Con esta gran imaginación combinativa, pues ganó Perunović en una partida fantástica que nos ha gustado traer a todos vosotros hoy. Bien, pues vamos a seguir viendo a lo largo de estos días más partidas de jugadores de ajedrez en las que vosotros, los aficionados, los que sabéis un poquito mover las piezas o tenéis algún indicio de conocimiento de aperturas o tenéis algún libro ahí que habéis leído en algún momento o que jugáis por internet, pues os gusta aprender pues este tipo de aperturas nuevas que os hemos traído. Creo que en casi los 200 programas que hemos hecho no se había producido ninguna apertura o ninguna defensa que fuera el gambito Volga o Benko como hemos traído hoy, así que cada día vais aprendiendo aperturas nuevas en las que luego podéis profundizar y también conociendo jugadores y toda su enorme creatividad e imaginación que tenían en este mundo de las 64 casillas. Mañana os traeremos más partidas, también actuales de esta década, pero todas partidas de ataque, así que esperemos que disfrutéis con todos nosotros aquí también mañana a la misma hora.